Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a aprender sobre el uso de las variables en Python, sobre cómo nombrarlas y sobre cómo asignarle valores. Entonces, comencemos. Primero que todo vamos a definir qué son las variables y las variables en los lenguajes de programación son un espacio reservado en memoria. ¿Dónde se guarda? Se guarda en la memoria RAM y allí se almacena un dato. Puede ser un nombre, un número, un color, un objeto, ¿sí? Puede ser cualquier dato. Y ese valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Es decir, yo aquí tengo mi variable, mi dato, y yo lo guardo en una caja, ¿sí? En un espacio reservado para guardar esa variable y después yo poder consultarla, poder cambiarle un valor o poder utilizarla o poder mostrarla en pantalla. Eso es lo que se conoce como una variable. Ahora, vamos para nombrarlas. Hay unas ciertas reglas que cada lenguaje tiene. En este caso, específicamente en Python, los nombres de las variables solo pueden contener letras, números y barras bajas. Los guiones, lo que es guión medio, nos van a generar un error. Por ejemplo, pues como podemos ver, aquí está definida la variable 1 y variable guión 1. Entonces no hay ningún problema. De esta forma se puede definir o se puede nombrar la variable. ¿Sí? También se puede nombrar comenzando con una barra baja, así como con un guión al piso, como también se le llama. Como podemos ver, guión bajo y el nombre de la variable, en este caso es número. Pero, ¿cómo no se debe nombrar? No se puede nombrar una variable con un número al comienzo. ¿Por qué? Porque el lenguaje Python va a indicar que hay un error. Entonces vamos a verlo directamente en el lenguaje. Estando aquí en Python, entonces vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a colocar una variable que se llame color. Y como pueden ver, pues no genera ningún inconveniente. Si empezamos y con un número, el número 1, y colocamos color, como pueden ver, automáticamente el color de la variable queda de color rojo, indicando que hay un error. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en cómo no se debe declarar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, otra forma es colocar guión al piso y color. Como pueden ver, em, aquí podemos ver que está subrayado en amarillo, pero es porque no le hemos asignado un valor. ¿Sí? Entonces, si yo le asigno aquí un valor, por ejemplo 0, el color ya cambia. ¿Sí? Pero como podemos ver, estas son las formas en cómo podemos nombrar una variable y cómo no se debe nombrar. Siguiendo con la explicación, ¿cómo le asignamos un valor a una variable? Entonces, primero definimos el nombre de la variable, después el signo igual y posteriormente su valor, así como está aquí en el ejemplo. Vamos a hacerlo en Python. Perfecto. Siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo, teníamos la variable color y como pueden ver, pues está subrayado con amarillo, indicándole que no le hemos asignado un valor. Entonces recordemos el nombre de la variable, el signo igual y el valor que le queramos dar. En este caso, como vamos a guardar un color, cuando vamos a guardar letras o caracteres, debemos primero abrir comillas dobles y dentro de las comillas le asignamos el valor. En este caso vamos a colocarle rojo y como pueden ver ya se quitaron el subrayado amarillo que había. Acá, pues, por más que que le agreguemos un valor, aquí está mal declarada porque no puede empezar por un número, no puede comenzar con un número. Entonces acá no se puede definir. Y acá, por ejemplo, no, acá vamos a colocarle número y vamos a asignarle un valor que va a ser el número 50, por ejemplo. Y como pueden ver, esta es la forma de asignar valores a las variables. Siguiendo con la explicación, Python es case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que distingue de mayúsculas y minúsculas. Por lo que no es lo mismo
y nombrar estas variables. Por ejemplo, nombre, todo en minúscula, o nombre, la primera en mayúscula, o nombre, mitad minúscula y mitad mayúscula. ¿Por qué? Porque Python va a indicar que son variables diferentes. Así el nombre sea el mismo, pero si tiene una mayúscula o una minúscula, el valor, la variable es totalmente diferente. Vamos a hacer una prueba. Entonces, para hacer la prueba, entonces vamos a definir acá, por ejemplo, nombre. Vamos a indicarle Carlos. Y la misma variable nombre, pero con la primera en mayúscula, le asignamos un valor y vamos a escribir Alberto. Como pueden ver, ambas variables tienen el mismo nombre. La diferencia es que una está con mayúscula y la otra está con minúscula. Entonces, para Python, cada variable es diferente. Así el nombre sea el mismo, pero lo distingue la mayúscula de la minúscula. Otra anotación a tener en cuenta, una buena práctica para declarar variables es crearlos con nombres descriptivos al dato que se va a guardar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos variables, ¿sí? La primera me va a guardar un nombre y la segunda los apellidos. Si una mala práctica sería que yo creara una variable llamada n para el nombre y a para los apellidos, porque la n no indica nada y la a tampoco. ¿Y cómo debería ser la mejor forma? Una variable que se llame nombre y otra variable que se llame apellidos. Y allí ya hago alusión a qué voy a guardar en cada variable. Otra buena práctica es escribir el nombre de las variables siempre en minúsculas. Por ejemplo, si vamos a escribir un nombre en una variable y está formada por varias palabras, primero no debemos dejar espacio y segundo, si lo vamos a escribir, podemos escribirlo con guión al piso o el siguiente nombre en mayúscula. Por ejemplo, nombre de empleado. Entonces lo podemos escribir con el guión bajo, separando nombre de empleado o nombre y el siguiente nombre en mayúscula. Por ejemplo, aquí en Python, entonces vamos a escribir nombre. Si yo coloco un espacio y coloco empleado, como pueden ver, Python me dice que no puedo dejar espacios, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo arreglar? Un guión al piso. Y aquí ya le asigno el nombre, ¿sí? O si no quiero colocar el guión al piso, entonces coloco la variable nombre y la siguiente en mayúscula. ¿Por qué coloco la siguiente en mayúscula? Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí le coloco Alberto. ¿Por qué? Porque si yo no coloco la siguiente en mayúscula, sino que la coloco en minúscula, como pueden ver se lee el nombre, no se lee muy bien, es decir, visualmente no se ve muy bien. Pero si yo coloco nombre empleado, la siguiente en mayúscula empleado, entonces ya puedo distinguir de que es nombre y después empleado. Y por último, a diferencia de muchos lenguajes, en Python no se declara el tipo de la variable al crearla. Por ejemplo, en otros lenguajes, como por ejemplo Java, para yo definir una variable, llámese en este caso n, yo debo indicarle al lenguaje Java qué valor o qué tipo de dato me va a guardar esa variable. En este caso, como pueden ver, le estoy indicando que me va a guardar un número entero. Por ejemplo, en el lenguaje C, yo también debo indicar qué tipo de datos se va a guardar. En Python no es necesario, ya que el intérprete hace la validación y valida qué tipo de datos se está guardando. Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video con la explicación de los tipos de datos en Python. Nos vemos en una próxima ocasión.